El amante, segunda parte. El hombre elegante se ha apeado de la limusina, fuma un cigarrillo inglés, mira a la jovencita con sombrero de fieltro de hombre y zapatos dorados. Se dirige lentamente hacia ella. Resulta evidente, está intimidado. Al principio no sonríe. Primero le ofrece un cigarrillo. Su mano tiembla. Existe la diferencia racial. No es blanco. Debe superarla. Por eso tiembla. Ella le dice que no fuma. No, gracias. No dice nada más. No le dice, déjeme tranquila. Entonces tiene menos miedo. Entonces le dice que cree estar soñando. No responde. No vale la pena responder. ¿Qué podría responder? Espera. Entonces él le pregunta, ¿pero de dónde viene usted? Dice que es la hija de la directora de la escuela femenina de Sadek. Él reflexiona y después dice que ha oído hablar de esa señora, su madre, de la mala suerte que ha tenido con esa concesión que compró en Camboya. ¿No es así? Sí, lo es. Repite que es realmente extraordinario verla en ese transbordador, por la mañana, tan temprano, una chica tan hermosa como ella. Usted no se da cuenta, resulta inesperado, una chica blanca en un autocar indígena. Le dice que el sombrero le sienta bien, incluso muy bien, que resulta, sí, original. Un sombrero de hombre, ¿por qué no? Es tan bonita, puede permitírselo todo. Ella lo mira, se pregunta quién es. El hombre le dice que regresa de París, donde ha cursado sus estudios, que también vive en Sadek, en el río exactamente, la gran casa con las grandes terrazas de balustradas de cerámica azul. Le pregunta qué es, le dice que es chino, que su familia procede del norte de China, de Fuchuan. ¿Me permite que la lleve a su casa en Saigón? Está de acuerdo. El hombre dice al chofer que recoja del autocar el equipaje de la chica y que lo meta en el coche negro. Chino. Pertenece a esa minoría financiera de origen chino que posee toda la inmobiliaria popular de la colonia. Él es quien aquel día cruzaba el Mekong en dirección a Saigón. Entra en el coche negro. La portezuela vuelve a cerrarse. Una angustia apenas experimentada se presenta de repente, una fatiga, la luz en el río que se empaña, pero apenas, una sordera muy ligera también, una niebla por todas partes. Nunca más haré el viaje en el autocar destinado a los indígenas. En lo sucesivo tendré a mi disposición una limusina para ir al instituto y para volver al pensionado. Cenaré en los locales más elegantes de la ciudad y seguiré ahí lamentándome de todo lo que haga, de todo lo que dejé, de todo lo que tomé, tanto lo bueno como lo malo. El autocar, el chofer del autocar con quien me reía, las viejas mascadoras de tabaco de Betel en los asientos traseros, los niños en el portaequipaje, la familia de Sadek, el horror de la familia de Sadek, su silencio genial. Él hablaba, decía que echaba de menos París, a los adorables parisinos, las juergas, las fiestas, la rotonde. Prefiero la rotonde, las salas de fiestas nocturnas, esa existencia bárbara que había llevado durante 2 años. Ella escuchaba, atenta a los datos de su discurso que desembocaban en la riqueza, que pudiera dar una indicación acerca de la cuantía de los millones. El hombre seguía contando. Su madre había muerto. Era hijo único. Solo le quedaba el padre poseedor del dinero. Pero usted ya sabe lo que es eso.
Está clavado a su pipa de opio frente al río desde hace 10 años. Administra su fortuna desde su cama de campaña. Ella dice que comprende. No aceptará el matrimonio de su hijo con una putita blanca del puesto de Sadek. La imagen arranca de mucho antes de que el hombre haya abordado a la niña blanca cerca de la borda, en el momento en que ha bajado de la limusina negra, cuando ha empezado a acercársele y ella lo sabía que él tenía miedo. Desde el primer instante sabía algo así, que el hombre está en sus manos. Por tanto, otros, aparte de él, podrían también estar en sus manos si la ocasión lo permitiera. También sabe algo más, que en lo sucesivo ha llegado ya sin duda el momento en que ya no puede escapar a ciertas obligaciones que tiene para consigo misma, y que la madre no debe enterarse de nada, ni los hermanos, lo sabe también ese día. Desde que ha entrado en el coche negro, lo ha sabido. Está al margen de esa familia por primera vez y para siempre. Desde ahora no deben saber nada de lo que ocurre. Que se la quiten, que se la lleven, que la hieran, que se la arruinen. Ellos no deben enterarse, ni la madre ni los hermanos. Esa será en lo sucesivo su suerte. Y es ya como para llorar en la limusina negra. La niña ahora tendrá que vérselas con ese hombre, el primero, el que se ha presentado en el transbordador. Ocurrió muy pronto aquel día, un jueves. Cada día iba a buscarla al instituto para llevarla al pensionado. Y luego una vez fue al pensionado un jueves por la tarde. La llevó en el automóvil negro. Es en Cholén, es en dirección opuesta a los bulevares que conectan la ciudad china con el centro de Saigón. Esas grandes vías a la americana, surcadas de tranvías, cochecitos, chinos tirados por un hombre, autobuses. Es por la tarde pronto. Ha escapado al paseo obligatorio de las chicas del pensionado. Es un apartamento en el sur de la ciudad. El lugar es moderno. Diríase que amueblado a la ligera, con muebles modern style. El hombre dice, no he elegido yo los muebles. Hay poca luz en el estudio. Ella no le pide que abra las persianas. Se encuentra sin sentimientos definidos, sin odio, también sin repugnancia. Sin duda se trata ya del deseo. Lo ignora. Aceptó venir en cuanto él se lo pidió la tarde anterior. Está donde es preciso que esté, desterrada. Experimenta un ligero miedo. Diríase, en efecto, que eso debe corresponder no solo a lo que esperaba, sino también a lo que debía suceder precisamente en su caso. Está muy atenta al exterior de las cosas, a la luz, al estrépito de la ciudad en que habitación está inmersa. Él tiembla. Al principio la mira como si esperara que hablara, pero no habla. Entonces él tampoco se mueve. No la desnuda. Dice que la ama con locura. Lo dice muy quedo. Después se calla. Ella no le responde. Podría responder que no lo ama. No dice nada. De repente sabe, ahí, en aquel momento, sabe que él no la conoce, que no la conocerá nunca, que no tiene los medios para conocer tanta perversidad, ni de dar tantos y tantos rodeos para atraparla. Nunca lo conseguirá. Es ella quien sabe, a partir de su ignorancia respecto a él. De repente sabe, le gusta ya en el transbordador. Él le gusta. El asunto solo dependía de ella. Le dice, preferiría que no me amara, incluso si me ama,
Quisiera que actuara como acostumbra hacerlo con las mujeres. La mira como horrorizado. Le pregunta, ¿quiere? Dice que sí. Él ha empezado a sufrir ahí, en la habitación, por primera vez. Ya no miente sobre esto. Le dice que ya sabe que nunca le amará. Le deja hablar. Al principio ella dice que no sabe. Luego lo deja hablar. Dice que está solo, atrozmente solo, con este amor que siente por ella. Ella le dice que también está sola. No dice con qué. Él dice, me ha seguido hasta aquí como si hubiera seguido a cualquiera. Ella responde que no puede saberlo, que nunca ha seguido a nadie a una habitación. Le dice que no quiere que le hable, que lo que quiere es que actúe como acostumbra hacerlo con las mujeres que lleva a su piso. Le suplica que actúe de esta manera. Le ha arrancado el vestido, lo tira, le ha arrancado el slip de algodón blanco y la lleva hasta la cama así desnuda. Y entonces se vuelve del otro lado de la cama y llora. Y lenta, paciente, ella lo atrae hacia sí y empieza a desnudarlo. Lo hace con los ojos cerrados, lentamente. Él intenta moverse para ayudarla. Ella pide que no se mueva. Déjame. Le dice que quiere hacerlo ella. Lo hace, lo desnuda. Cuando se lo pide, el hombre desplaza su cuerpo en la cama, pero apenas levemente, como para no despertarla. La piel es de una suntuosa dulzura. El cuerpo es delgado, sin fuerza, sin músculos. Podría haber estado enfermo, estar convaleciente. Es imberbe, sin otra virilidad que la del sexo. Está muy débil, diríase estar a merced de un insulto, dolido. Ella no lo mira a la cara, no lo mira, lo toca la dulzura del sexo, de la piel, acaricia el color dorado, la novedad de escondida. Él gime, llora, está inmerso en un amor abominable. Y llorando él lo hace. Primero hay dolor y después ese dolor se asimila a su vez, se transforma, lentamente arrancado, transportado hacia el goce, abrazado a ella. El mar informe, simplemente incomparable. La imagen ya en el transbordador habría participado de esta imagen adelantándose. La imagen de la mujer de las medias zurcidas ha cruzado por la habitación. Al final aparece como niña. Los hijos lo sabían ya. La hija todavía no. Nunca hablarán juntos de la madre, de ese conocimiento que poseen y que les separa a ella, de ese conocimiento decisivo, último, el de la infancia de la madre. La madre no conoció el placer, no sabía que se sangraba. Me pregunta si duele, digo no, dice que se siente feliz. Seca la sangre, me lava, lo miro hacer, insensiblemente se vuelve otra vez deseable. Me pregunto cómo he tenido el valor de ir al encuentro de lo prohibido por mi madre, con esa calma, esa determinación. ¿Cómo he llegado a ir hasta el final de la idea? Nos miramos, pesa mi cuerpo, me pregunta por qué he venido. Digo que debía hacerlo, que era como si se tratara de una obligación. Es la primera vez que hablábamos. Le hablo de la existencia de mis dos hermanos. Le digo que no tenemos dinero, nada más. Conoce al hermano mayor, se lo ha encontrado en los fumaderos del puesto. Digo que ese hermano roba a mi madre para ir a fumar, que roba a los criados y que a veces los encargados de los fumaderos van a reclamar el dinero a mi madre. Le hablo de las dificultades,
Digo que mi madre se va a morir, que eso ya no puede durar, que la muerte muy próxima de mi madre debe estar también en correlación con lo que hoy me ha sucedido. Descubro que lo deseo, me compadece. Le digo que no soy digna de compasión, que nadie lo es, salvo mi madre. Me dice, has venido porque tengo dinero. Digo que lo deseo así, con su dinero, que cuando lo vi ya estaba en ese coche, en ese dinero, y que no puedo pues saber qué hubiera hecho si hubiese sido de otra manera. Dice, me gustaría llevarte conmigo, que nos marcháramos. Digo que todavía no podría dejar a mi madre sin morirme de pena. Dice que decididamente no ha tenido suerte conmigo, pero que al menos me dará dinero, que no tengo por qué preocuparme. Se ha tendido otra vez. Nos callamos de nuevo. El ruido de la ciudad es intenso. En el recuerdo es el sonido de una película, pero demasiado alto, que ensordece. Lo recuerdo perfectamente. En la habitación hay poca luz, no se habla. Está envuelta por el estrépito continuo de la ciudad, embarcada en la ciudad, en el tren de la ciudad. En las ventanas no hay cristales, hay cortinitas y persianas. En las cortinitas se ven las sombras de la gente que circula al sol de las aceras. Esas multitudes son enormes. Las sombras están regularmente estriadas por las rendijas de las persianas. Los taconeos de los zuecos de madera golpean la cabeza. Las voces son estridentes. El chino es una lengua que se grita como siempre, imagino, las lenguas de los desiertos. Es una lengua increíblemente extraña. Afuera el día toca a su fin. Se sabe por el rumor de las voces y el ruido de los pasos cada vez más numerosos, cada vez más confusos. Es una ciudad de placer que está en pleno apogeo por la noche. Y la noche empieza ahora con la puesta del sol. La cama está separada de la ciudad por esas persianas de rendija, esa cortinita de algodón. Ningún material duro nos separa de la gente. Los demás ignoran nuestra existencia. Nosotros percibimos algo de las suyas, el conjunto de sus voces, de sus movimientos, como una sirena que emitiera un clamor entrecortado, triste, sin eco. Los olores de caramelos llegan a nuestra habitación, el de cacahuetes tostados, el de sopa china, de carnes asadas, de hierbas, de jazmín, de ceniza, incienso, de fuego de leña. El fuego se transporta aquí en cestos, se vende en las calles. El aroma de la ciudad es el de los pueblos del campo, de la selva. De repente lo vi en una bata negra. Estaba sentado, bebía un whisky, fumaba. Me dijo que me había dormido, que se había duchado. Apenas sentí la llegada del sueño. Encendió una lámpara en una mesa baja. Es un hombre que tiene hábitos. Pienso de repente respecto a él, debe venir relativamente a menudo a esta habitación. Es un hombre que debe hacer mucho el amor. Es un hombre que tiene miedo. Debe hacer mucho el amor para luchar contra el miedo. Le digo que me gusta la idea de que tenga muchas mujeres, de que yo esté entre esas mujeres, confundida. Nos miramos. Comprende lo que acabo de decir. La mirada alterada, de repente falsa, sorprendida en el mal, la muerte. Le digo que se acerque, que tiene que empezar otra vez. Se acerca. Huele bien el cigarrillo inglés, el perfume caro, huele a miel. Su piel ha adquirido a la fuerza el olor de la seda, el afrutado del tusor de seda, el del oro. Es deseable.
Le hablo de ese deseo de él. Me dice que espere. Me habla. Dice que enseguida supo, ya desde la travesía del barco, que yo sería así después de mi primer amante, que amaría el amor. Dice que ya sabía que lo engañaría y que también engañaría a todos los hombres con los que estaría. Dice que, en lo que a él respecta, ha sido el instrumento de su propia desdicha. Me siento feliz con todo lo que me vaticina y se lo digo. Se vuelve brutal. Su sentimiento es desesperado. Se arroja encima de mí, come los pechos infantiles, grita, insulta. Cierro los ojos a un placer tan intenso. Pienso, lo tiene por costumbre. Eso es lo que hace en la vida. El amor, solo eso. Las manos son inexpertas, maravillosas, perfectas. He tenido mucha suerte. Es evidente, es como un oficio que tiene. Sin saberlo tiene el saber exacto de lo que hay que hacer, de lo que hay que decir. Me trata de puta, de cochina. Me dice que soy su único amor. Y eso es lo que debe decir. Y eso es lo que se dice cuando se deja hacer lo que se dice. Cuando se deja hacer al cuerpo y buscar y encontrar y tomar lo que él quiere. Y todo es bueno. No hay desperdicios. Los desperdicios se recubren. Todo es arrastrado por el torrente, por la fuerza del deseo. El ruido de la ciudad resulta tan próximo, tan cercano, que se oye su roce contra la madera de las persianas. Se oye como si atravesara la habitación. Acaricio su cuerpo en ese ruido, en ese paso. El mar, la inmensidad que se recoge, se aleja, vuelve. Le había pedido que lo hiciera otra vez y otra, que me lo hiciera. Lo había hecho en la untuosidad de la sangre, y en efecto había sido hasta morir, y ha sido para morirse. Ha encendido un cigarrillo y me lo ha dado, y muy quedo contra mi boca me ha hablado. También yo muy queda le he hablado. Como no sabe decirlo por sí mismo, lo digo yo en su lugar, porque no sabe que lleva en sí mismo una elegancia cardinal. Lo digo yo en su lugar. Ahora anochece. Me dice que toda mi vida recordaré esa tarde, incluso cuando haya olvidado su rostro, su nombre. Pregunto si recordaré la casa. Me dice, mírala bien. La miro. Digo que es como todas. Me dice que así es, como siempre. Aún puedo ver el rostro y recuerdo el nombre. Veo aún las paredes blanqueadas, las cortinas de lona que da a la cocina, la otra puerta en forma de arcada que conduce a la otra habitación y a un jardín descubierto. Las plantas mueren de calor, rodeado de balustradas azules, como la enorme quinta de Sadek de terrazas escalonadas que da al Mekong. Es un lugar de desamparo, naufragado. Me pide que le diga en qué pienso. Le digo que pienso en mi madre, que me matará si se entera de la verdad. Veo que hace un esfuerzo y dice que comprende lo que mi madre quiere decir. Dice, esa deshonra. Dice que no podría soportar la idea en caso de matrimonio. Lo miro. Me mira a su vez, se excusa con orgullo. Dice, soy chino. Nos sonriemos. Le pregunto si es normal estar tan triste como estamos. Dice que es debido a que hemos hecho el amor durante el día, en el momento álgido del calor. Dice que después siempre es terrible. Sonríe. Dice, tanto si se ama como si no se ama, siempre es terrible. Dice que pasará con la noche, tan pronto como llegue la noche. Digo que no solo es debido a haberlo hecho durante el día, que se equivoca,
que estoy inmersa en una tristeza que ya esperaba y que solo procede de mí, que siempre he sido triste, que también percibo esa tristeza en las fotos en las que aparezco siendo niña, que hoy esta tristeza, aun reconociendo que se trata de la misma que siempre he sentido, se me parece tanto que casi podría darle mi nombre. Hoy le digo, esta tristeza es un bienestar, el de haber caído por fin en una desgracia que mi madre anuncia desde siempre cuando clama en el desierto de su vida. Le digo, no comprendo exactamente lo que mi madre dice, pero sé que esta habitación es lo que yo esperaba. Hablo sin esperar respuesta. Le digo que mi madre grita lo que cree como los desviados de Dios. Grita que no hay que esperar nada, nunca, ni de ninguna persona, ni de ningún estado, ni de ningún Dios. Mientras hablo me mira, no me quita los ojos. Mientras hablo mira mi boca, estoy desnuda, me acaricia, quizá no escucha, no sé. Digo que no hago ninguna cuestión personal de la desgracia en la que me encuentro. Le cuento simplemente lo difícil que es comer, vestirse, en suma, vivir tan solo con el salario de mi madre. Cada vez me cuesta más hablar. Dice, ¿cómo se arreglan? Le digo que estábamos afuera, que la pobreza había derruido los muros familiares, que nos habíamos encontrado todos fuera de casa, haciendo cada cual lo que quería. Éramos unos desvergonzados. Por eso estoy aquí contigo. Él está encima de mí. Entra otra vez. Nos quedamos ahí, clavados, gimiendo en el clamor de la ciudad aún exterior. Aún lo oímos. Y después dejamos de oírla. Los besos en el cuerpo hacen llorar. Diríase que consuelan. En familia no lloro. Ese día, en esa habitación, las lágrimas consuelan del pasado y también del futuro. Le digo que un día me separaré de mi madre, que llegará un día en que ni siquiera por mi madre sentiré amor. Lloro. Apoya en mí su cabeza y llora por verme llorar. Le digo que en mi infancia la desdicha de mi madre ha ocupado el lugar del ensueño, que el sueño era mi madre y nunca los árboles de Navidad, siempre únicamente ella. Y ya sea la madre despellejada, viva por la pobreza, o la que en todos sus estados clama en el desierto, ya sea la que busca el alimento o la que interminablemente cuenta lo que le ha sucedido a ella, a Marie Leorand, habla de su inocencia, de sus economías, de su esperanza. A través de las persianas atardece. El estrépito ha aumentado. Es más estridente, menos sordo. Las farolas con bombillas rojizas se han encendido. Salimos del apartamento. Me he vuelto a poner el sombrero de hombre con la cinta negra, los zapatos dorados, el rojo oscuro de los labios, el vestido de seda. He envejecido. Lo advierto de repente. Se da cuenta. Dice, estás cansada. En la acera, el tropel avanza en todas direcciones. Lento o rápido, se abre paso. Está sarnoso como los perros abandonados. Es ciego como los mendigos. Es una multitud de China. La sigo viendo en las imágenes de la prosperidad actual, en su modo de caminar, todos juntos, sin impacientarse nunca, en su modo de hallarse en el tropel como si se hallaran a solas, diríase que sin gusto, sin tristeza, sin curiosidad, avanzando sin presentar aspectos de andar, sin intención de andar, sino solamente de avanzar aquí y más que allá, solos y entre la multitud, nunca solos en sí mismo, siempre solos en la multitud.
Vamos a uno de esos restaurantes chinos en pisos. Ocupan edificios enteros. Son grandes, como grandes almacenes, cuarteles. Se abren a la ciudad a través de balcones y terrazas. El ruido que sale de esos edificios resulta inconcebible en Europa. Es el de los pedidos cantados por los camareros y tomados y cantados igualmente en las cocinas. En esos restaurantes nadie habla. En las terrazas hay orquestas chinas. Vamos al piso más tranquilo, el de los europeos. Los menús son los mismos, pero se grita menos. Hay ventiladores y pesadas colgaduras contra el ruido. Le pido que me diga cuán rico es su padre y cómo. Dice que hablar de dinero lo aburre, pero que si me interesa no tiene inconveniente en decirme lo que sabe acerca de la fortuna de su padre. Todo empezó en Cholén, con los compartimientos para indígenas. Hizo construir 300. Varias calles le pertenecen. Habla francés con acento parisino ligeramente forzado. Habla de dinero con una desenvoltura sincera. El padre tenía inmuebles que vendió con intención de comprar terrenos para construir al sur de Cholén. Cree que también se vendieron los arrozales de Sadek. Le hago preguntas referente a las epidemias. Digo que he visto calles enteras de apartamentos cortadas de la noche a la mañana, puertas y ventanas clausuradas por causa de la peste. Me dice que aquí hay menos, que las de ratización son más frecuentes que en la selva. De repente me cuenta una historia sobre los compartimentos. Su precio es mucho menos elevado que el de los inmuebles o el de las viviendas individuales y responden mucho mejor que las habitaciones separadas a las necesidades de los barrios populares. A la gente aquí le gusta estar junta, sobre todo a esa población pobre. Procede del campo y le gusta vivir afuera, en la calle. Y no hay que acabar con las costumbres de los pobres. Su padre precisamente acaba de hacer una serie de compartimentos con galerías cubiertas que dan a la calle. Eso hace las calles más vivas, más agradables. La gente pasa el día en esas galerías exteriores. También duerme ahí cuando hace mucho calor. Le digo que también a mí me hubiese gustado vivir en una galería exterior, que cuando era niña eso se me antojaba lo ideal, estar afuera para dormir. De repente me duele, apenas, es muy ligero. Es el latido del corazón trasladado ahí, en la herida viva y fresca que él me ha hecho. Él, él me ha hablado, el que ha creado el placer de esta tarde. Ya no oigo lo que dice, no escucho, se da cuenta, se calla. Le digo que siga hablando, lo hace, vuelvo a escucharlo. Dice que piensa mucho en París, considera que soy muy distinta a las parisinas, mucho menos amable. Le digo que este asunto de los compartimentos no debe de ser tan rentable. Ya no me responde. Durante todo el tiempo que dure nuestra historia, durante 1 año y medio, hablaremos de este modo. Nunca hablaremos de nosotros. Desde los primeros días sabemos que un futuro en común no es proyectable, de modo que nunca hablaremos del futuro. Mantendremos conversaciones como periodísticas y de igual calibre. Le digo que su estancia en Francia ha sido fatal para él. Está de acuerdo. Dice que en París lo compró todo, sus mujeres, sus conocimientos, sus ideas. Tiene 12 años más que yo y eso le da miedo. Atiendo a cómo habla, a cómo se equivoca, también a cómo me ama, en una especie de teatralidad a la vez consabida y sincera. Le digo que le presentaré a mi familia. Quiero huir y me río. No puede experimentar sus sentimientos sino a través de la parodia.
descubro que no tiene energía para amarme en contra de su padre, para cogerme y llevárseme. Con frecuencia llora porque no encuentra fuerzas para amar más allá del miedo. Su heroísmo soy yo, su servidumbre es el dinero de su padre. Cuando hablo de mis hermanos cae de inmediato en ese miedo. Está como enmascarado. Cree que todo el mundo a mi alrededor espera su petición de mano. Sabe que para mi familia está ya perdido, que para ellos lo único que puedo hacer es perderse más aún y en consecuencia perderme a mí. Dice que se marchó a París para estudiar en una escuela mercantil. Por fin dice la verdad, que no hizo nada y que su padre le cortó los víveres, que le mandó un billete de vuelta, que se vio obligado a salir de Francia. Ese regreso es su tragedia. No ha terminado sus estudios mercantiles. Dice que calcula terminarlos aquí en cursos por correspondencia. Los encuentros con la familia se iniciaron con las comilonas en Cholén. Cuando mi madre y mis hermanos vienen a Saigón, le digo que hay que invitarlos a los grandes restaurantes chinos y que ellos desconocen, a donde nunca han ido. Esas veladas transcurren todas del mismo modo. Mis hermanos devoran y nunca le dirigen la palabra. Tampoco lo miran. No pueden mirarlo. No podrían hacerlo. Si pudieran hacer eso, el esfuerzo de verlo, serían capaces, por otra parte, de seguir los estudios, de doblegarse a las reglas elementales de la vida en sociedad. Durante esas comidas solo habla mi madre. Habla muy poco, sobre todo al principio. Pronuncia alguna frase sobre el plato que sirven, sobre su exorbitante precio, y después se calla. En cuanto a él, las 2 primeras veces se lanza, intenta abordar el relato de las hazañas en París, pero es inútil. Es como si no hubiera dicho nada, como si no lo hubieran oído. Su tentativa zozobra en el silencio. Mis hermanos siguen devorando, devoran como nunca he visto devorar a nadie en ninguna parte. Paga, cuenta el dinero, lo deposita en el platillo. Todo el mundo mira. La primera vez lo recuerdo, alinea 77 piastras. Mi madre está al borde de un ataque de risa nerviosa. Nos levantamos para marcharnos. Ningún gracias de nadie. Nunca se da las gracias por la excelente comida, ni los buenos días, ni hasta la vista, ni cómo estás. Nunca se dice nada. Mis hermanos nunca le dirigirán la palabra. Es como si no fuera visible para ellos, como si careciera de la densidad suficiente para ser percibido, visto, oído por ellos. Eso ocurre porque está rendido a mis pies, porque se da por sentado que no lo amo, que estoy con él por dinero, que no puedo amarlo, que es imposible, que podría soportarlo todo de mí sin llegar a hartarse de ese amor. Eso ocurre porque es chino, porque no es blanco. La manera que mis hermanos mayor tienen de callar y de ignorar la existencia de mi amante procede de una convicción tal que resulta ejemplar. Frente a ese amante, todos tomamos el ejemplo de mi hermano mayor. Tampoco yo delante de ellos le hablo. En presencia de mi familia nunca debo dirigirle la palabra, salvo si cuando le paso un mensaje de su parte. Por ejemplo, después de cenar, cuando mis hermanos me dicen que quieren ir a beber y a bailar a la Source, soy yo quien le dice que queremos ir a beber algo y a bailar. Al principio hace como si no hubiera oído, y yo no debo, siguiendo el método de mi hermano mayor, no debo repetir lo que acabo de decir, reiterar mi petición. Si lo hiciera, cometería falta condescendencia a su súplica.
acaba por responderme, en voz baja, que pretendería ser íntima. Dice que le gustaría estar solo conmigo durante un momento. Lo dice para poner punto final al suplicio. Entonces debo seguir fingiéndole que lo oigo mal, como una traición más, como si así quisiera él acusar el golpe, denunciar la conducta de mi hermano mayor respecto a él. Por lo tanto, no debo de ningún modo responderle. Prosigue, me dice, se atreve. Vuestra madre está cansada, mírala. En efecto, después de las fabulosas cenas de los chinos de Cholén, mi madre se cae de sueño. Tampoco respondo. Es entonces cuando oigo la voz de mi hermano mayor. Pronuncia una frase muy corta, mordaz, definitiva. Mi madre decía de él, de los tres, es el que mejor habla. Pronunciada la frase, mi hermano espera. Todo se detiene. Reconozco el miedo de mi amante. Es el de mi hermano menor. No resiste más. Vamos a la Source. Mi madre también va a ir. Va a dormir en la Source. En presencia de mi hermano mayor deja de ser mi amante. No deja de existir. Pero no me es nada. Se convierte en un espacio quemado. Mi deseo obedece a mi hermano mayor, rechaza a mi amante. Cada vez que están juntos y los veo, creo que nunca más podré soportar la visión. Mi amante es negado precisamente en su cuerpo débil, en esa debilidad que me transporta de placer. Ante mi hermano se convierte en un escándalo inconfesable, un motivo de vergüenza que hay que esconder. No puedo luchar contra esas órdenes mudas de mi hermano. Puedo cuando se trata de mi hermano menor. Cuando se trata de mi amante, nada puedo contra mí misma. El contarlo ahora me hace recordar la hipocresía del rostro, el aspecto distraído de alguien que mira hacia otro lado, que tiene otra cosa en qué pensar, pero que, sin embargo, y se le nota en las mandíbulas apretadas, está exasperado y sufre por tener que soportar eso. Esa indignidad, solo por comer bien en un restaurante caro, lo que debería ser normal. Alrededor del recuerdo la lívida claridad de la noche del cazador. Se oye un sonido estridente de alerta, de grito infantil. Tampoco en la Source nadie le habla. Todos pedimos Martel Perrier. Mis hermanos enseguida beben el suyo y piden otro. Mi madre y yo les damos el nuestro. Mis hermanos se embriagan muy deprisa. Sin embargo, siguen sin hablarle, pero caen en la recriminación. Sobre todo el hermano menor. Se queja de que el lugar sea triste y de que no haya chicas de altern. Entre semana hay poca gente en la Source. Bailo con mi hermano pequeño. Con mi amante también bailo. Nunca bailo con mi hermano mayor. Nunca he bailado con él. Siempre cohibida por el inquietante recelo de un peligro, el de ese atractivo maléfico que ejerce sobre todos, el de la proximidad de nuestros cuerpos. Nos parecemos hasta un extremo sorprendente, sobre todo el rostro. El chino de Cholén me habla. Está al borde de las lágrimas. Dice, ¿qué le he hecho? Le digo que no hay ninguna razón para que se inquiete, que siempre es así, entre nosotros también, en todas las circunstancias de la vida. Se lo explicaré cuando volvamos a encontrarnos en el apartamento. Le digo que esa violencia de mi hermano mayor, fría, insultante, acompaña todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa. Su primer impulso es el de matar, el de quitar la vida, el de disponer de la vida, el de despreciar, el de cazar, el de hacer sufrir. Le digo que no tenga miedo, que no corre ningún riesgo,
porque la única persona a la que teme el hermano mayor, ante la que curiosamente se intimida, soy yo. Nunca buenos días, buenas tardes, buen año, nunca gracias, nunca una palabra, nunca la necesidad de pronunciar una palabra. Todo permanece mudo, lejano. Es una familia pétrea, petrificada en una espesura sin acceso alguno. Cada día intentamos matarnos, matar. No solo no hablar, sino que tampoco se mira. Desde el momento en que se nos ve, no se puede mirar. Mirar es tener un impulso de curiosidad es perder. Nadie que sea mirado merece ser objeto de una mirada. Siempre es deshonroso. La palabra conversación está proscrita. Creo que es esa la que mejor expresa aquí la vergüenza y el orgullo. Toda comunidad, sea familiar o de otra índole, nos resulta odiosa, degradante. Estamos unidos en una vergüenza de principio por tener que vivir la vida. Ahí es donde estamos, en lo profundo de nuestra historia común, de la de los 3 hijos de esta persona de buena fe, nuestra madre, a la que la sociedad ha asesinado. Pertenecemos a esa sociedad que ha reducido a mi madre a la desesperación. A causa de lo que se le ha hecho a mi madre, tan amable, tan confiada, odiamos la vida, nos odiamos. Nuestra madre no previó aquello en lo que nos hemos convertido a partir del espectáculo de su desesperación. Me refiero sobre todo a los chicos, a los hijos. Pero si lo hubiera previsto, ¿cómo hubiera podido silenciar lo que había convertido en su propia historia? Hubiera hecho mentir su rostro, su mirada, su voz, su amor. Habría podido morir, suprimirse, dispersar la comunidad invivible, hacer que el mayor fuera separado de los más jóvenes. No lo hizo. Fue imprudente, fue inconsecuente, irresponsable. Era todo eso. Vivió. Los 3 la quisimos más allá del amor, a causa del mismo hecho de no haber podido, de que no pudo callar, esconder, mentir. Por diferentes que los 3 hayamos sido, la hemos querido igual. Fue largo, duró 7 años. Al empezar teníamos 10 años, y después tuvimos 12 años, y después 13, y después 14 años, y después 16 años, 17 años. Duró todo ese tiempo, 7 años, y después, al final, se renunció a la esperanza, se abandonó. Se abandonaron también las tentativas contra el océano. A la sombra de la veranda contemplamos la montaña de Siam, muy oscura, a pleno sol, casi negra. La madre por fin está tranquila, aislada. Somos niños heroicos, desesperados. El hermano menor murió en diciembre de 1942 bajo la ocupación japonesa. Me había marchado de Saigón en 1931, después de mi bachillerato superior. Me escribió una sola vez a lo largo de 10 años, sin que yo supiera nunca por qué. La carta era convencional, pasada limpio, sin faltas, caligrafiada. Me decía que estaban bien, que la escuela funcionaba. Era una carta larga, de 2 páginas enteras. Reconocí su escritura de niño. También me decía que tenía un apartamento, un coche. Decía la marca, que había reanudado el tenis, que estaba bien, que todo iba bien, que me abrazaba, tal vez como me quería, muy fuerte. No hablaba de la guerra ni de nuestro hermano mayor. A menudo hablo de mis hermanos como de un conjunto, como lo hacía ella, mi madre,
Digo, mis hermanos, también ella, fuera de la familia, decía mis hijos. Siempre hablaba de la fuerza de sus hijos de manera insultante. Para los de fuera de casa no pormenorizaba, no decía que el hijo mayor era mucho más fuerte que el segundo. Decía que era tan fuerte como sus hermanos, los labradores del norte. Estaba orgullosa de la fuerza de sus hijos, como lo había estado de la de sus hermanos, como su hijo mayor despreciaba a los débiles. De mi amante de Cholén decía lo mismo que mi hermano mayor. No escribo las palabras que utilizaba. Eran palabras que había sacado de las carroñas que se encuentran en los desiertos. Digo mis hermanos porque era así como yo lo decía también. Después de llamarlos de otra manera, mi hermano pequeño creció y se convirtió en mártir. En nuestra familia no solo no se celebra ninguna fiesta, sino que tampoco había árbol de Navidad, ni ningún pañuelo bordado, ni ninguna flor, nunca, pero tampoco ningún muerto, ninguna sepultura, ninguna memoria. Ella sola. El hermano mayor seguirá siendo un asesino. El hermano menor morirá por ese hermano, pero yo me marcharé, me desarraigaré. Hasta su muerte, el hermano mayor la tuvo para él solo. En esa época, la de Cholén, la de la imagen, la del amante, mi madre tiene un ataque de locura. No sabe nada de lo que ocurrió en Cholén, pero noto que me observa, que sospecha de cualquier cosa. Conoce a su hija. Esa niña, alrededor de esa niña, flota desde hace un tiempo un aire de extrañeza, una reserva, diríamos, reciente, que llama la atención. Su habla es aún más lenta que de ordinario y tan curiosa por todo. Está distraída. Su mirada ha cambiado. Se ha convertido en espectadora incluso de su madre, de la desdicha de su madre. Diríase que asiente a su acontecer. El súbito espanto en la vida de mi madre. Su hija corre el peor peligro, el de no casarse nunca, de no establecerse nunca en la sociedad, de hallarse despojada ante esta, perdida, solitaria. En sus crisis mi madre se arroja encima de mí, me encierra en la habitación, me pega puñetazos, me abofetea, me desnuda, se me acerca, huele mi cuerpo, mi ropa, dice que encuentra el perfume del chino. Llega más lejos, mira si encuentra manchas sospechosas en la ropa y aúlla. La ciudad entera podría oírla, que su hija es una prostituta, que va a echarla fuera de casa, que desea verla reventar y que nadie querrá saber nada más de ella, que está deshonrada, una perra vale más. Y llora preguntando qué puede hacer sino echarla fuera de casa para que no la infeste. Detrás de las paredes de la habitación cerrada, el hermano. El hermano contesta a la madre. Le dice que tiene motivos para pegar a la niña. Su voz es sigilosa, íntima, mimosa. Le dice que es preciso saber la verdad, no importa a qué precio. Es preciso saberla para evitar que esa chiquilla se pierda, para evitar que la madre se desespere. La madre golpea con todas sus fuerzas. El hermano pequeño grita a la madre que la deje en paz. Va al jardín, se esconde, tiene miedo de que me mate. Tiene miedo, siempre tiene miedo de ese desconocido, nuestro hermano mayor. El miedo del hermano pequeño calma a mi madre. Llora por el desastre de su vida, su hija deshonrada. Lloro con ella. Miento, juro por mi vida que nada ha ocurrido, nada, ni un beso. ¿Cómo?
Digo, ¿cómo un chino? ¿Cómo quieres que haga eso con un chino tan feo, tan escuchimizo? Sé que el hermano mayor está clavado en la puerta, escucha, sabe lo que hace mi madre, sabe que la pequeña está desnuda, que la golpean. Le gustaría que eso durara más y más, hasta el peligro. Mi madre no ignora ese designio de mi hermano mayor, oscuro, terrorífico. Somos aún más pequeños. Regularmente estallan batallas entre mis hermanos sin pretexto aparente, salvo el clásico del hermano mayor que dice al pequeño, fuera de aquí, molestas. Dicho esto, pega, se golpean sin una palabra, se oye solo sus respiraciones, sus quejidos, el sordo ruido de los golpes. Mi madre, como en toda ocasión, acompaña la escena con una ópera de gritos. Están dotados de idéntica facultad para la cólera, para esas cóleras ciegas, asesinas, que no se han visto en nadie, salvo en los hermanos, las hermanas, las madres. El hermano mayor sufre por no ejercer libremente el mal, por no regentar el mal, no solo aquí, sino en todas partes. El hermano menor, por asistir impotente a este horror, a esta predisposición del hermano mayor. Cuando se pegaban teníamos igual miedo por la muerte de uno que por la del otro. La madre decía que siempre se estaban pegando, que nunca habían jugado juntos, que nunca habían hablado juntos, que lo único que tenían en común era ella, su madre, y sobre todo esta hermanita, solo la sangre. Creo que solo de su hijo mayor mi madre decía mi hijo. A veces lo llamaba de este modo, de los otros dos decía los pequeños. De todo esto nada contábamos a las afueras de la casa. Ante todo habíamos aprendido a callar lo esencial de nuestra vida, la miseria, y después también todo lo demás. Los primeros confidentes, la palabra parece excesiva, son nuestros amantes, nuestros conocidos fuera del puesto, en las calles de Saigón al principio, y luego en los trenes, y luego en todas partes. Mi madre, eso le da de repente, hacia última hora de la tarde, sobre todo, durante las estaciones de sequía, hace lavar la casa de arriba abajo, para limpiar, dice, para sanear, para refrescar. La casa está construida en un terraplén que la aísla del jardín, de las serpientes, de los escorpiones, de las hormigas rojas, de las inundaciones del Mekong, de las que siguen a los largos y grandes tornados del monzón. Esta elevación de la casa sobre el suelo permite lavarla con grandes cubos de agua, regarla por entero como un huerto. Todas las sillas están encima de la mesa, toda la casa chorrea. El piano del saloncito tiene las patas en el agua. El agua desciende por las escalinatas, invade el patio hacia las cocinas. Los criados jovencitos se sienten felices, estamos todos juntos con ellos, se riega y después el suelo se enjabona con jabón de Marsella. Todo el mundo va descalzo, la madre también. La madre ríe, la madre no tiene nada que decir en contra de nada. La casa entera huele, despide el olor delicioso de la tierra mojada después de la tormenta. Es un olor que enloquece de alegría, sobre todo cuando va unido a otro olor, al del jabón de Marsella, el de la pureza, el de la honestidad, el de la ropa blanca, el de la blancura, el de nuestra madre, de la inmensidad del candor de nuestra madre. El agua desciende hasta las avenidas. Vienen las familias de los criados, las visitas de los criados también, los niños blancos de las casas vecinas. La madre está feliz con ese desorden.
A veces la madre puede ser muy feliz. El tiempo del olvido, el de lavar la casa puede resultar conveniente para la dicha de la madre. La madre va al salón, se sienta al piano, toca las melodías que sabe de memoria, que aprendió en la normal, canta. A veces toca, ríe, se levanta y baila sin dejar de cantar. Y cada cual piensa, y ella, la madre también, que se puede ser feliz en esa casa desfigurada que de repente se convierte en un estanque, un campo a orillas de un río, un vado, una playa. Son los dos más pequeños, la hijita y el hermano menor, los primeros en acordarse. De repente dejan de reír y se dirigen hacia el jardín donde cae la tarde.